Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Vamos a explorar la fe cristiana y su impacto en la vida y en la historia. Hoy tenemos un tema apasionante. Hoy estoy junto a Rodrigo, acá Moisés, quien les habla. El tema de hoy es el Evangelio y su impacto en la historia. Vamos a comenzar recorriendo desde los apóstoles. Ya en el episodio anterior, en el episodio 1, les dimos un preludio de lo que estaríamos compartiendo y vamos a estar recorriendo desde los apóstoles, pasando por los diferentes momentos cruciales hasta llegar a nuestros días, a ver cómo el Evangelio ha transformado nuestras vidas y la de muchas personas. Y queremos hacer este podcast, de una manera cercana, con una conversación y reflexionando todos juntos. Porque no se trata solamente de hechos históricos, sino de ver cómo el Evangelio ha cambiado culturas, sociedades y corazones. Rodrigo, en cuanto a los apóstoles y a la iglesia primitiva, arrancando por el principio, ¿cuál fue el mandato que recibieron los apóstoles en el libro de los Hechos? Si puedes hablarme un poquito de eso, qué estaba sucediendo en ese contexto. ¿Cuál fue el mandato que les dio Jesús y qué hicieron ellos? Bueno, si recordamos y vamos a los evangelios, cuando resucita Jesús, ellos estaban con miedo, con mucho miedo, ¿no? Recuerdan que, recordad que estaban todos en una casa, todos con miedo por los judíos, porque había mucha persecución también de los romanos también en ese tiempo. Y bueno, después de repente se le aparece Jesucristo en forma humana, como si fuera un fantasmal, se asustaron. Y ahí le reprocha un poco por la incredulidad. Había un apóstol, no sé si te acordás, se llamaba Tomás, el incrédulo, sí. Que él necesitaba ver para poder tocarlo. Y los apóstoles habían estado con Jesús, él no había estado el primer momento con ellos. Y bueno, en otra aparición más, Jesús se le aparece y ahí estaba Tomás. Y Tomás dice, y se le aparece Jesús y toca mis llagas, toca y ve. Y Tomás toca sus llagas y ahí cree. Y Jesús dice una frase que a mí me impactó también. Bienaventurados aquellos que no vieron pero creyeron. Realmente esto también es una frase que marca la historia, y de ahí muchos de ellos con valentía llevaron el Evangelio hacia todas partes del mundo. Hasta lo último de la tierra. Y es interesante, ¿no?, ver que a pesar de que eran un grupo pequeño, sin poder político o militar, vemos que su mensaje, el mensaje de Cristo, se expandió con una fuerza que fue imparable, ¿no? Cuando vemos en los primeros capítulos de los Hechos que interrogan a Juan y a Pedro, sí. Dicen, bueno, si esta obra es de Dios, no hay quien pueda detenerla, quien pueda ganar. Y ellos, por supuesto, obedecieron a Dios antes. Lo obedecieron. Sí, hay muchos que dicen no, que es un invento creado colectivo de las personas. O es un invento de las personas o es algo que vino de Dios, porque esto duró hasta el día de hoy. Recordemos que el Imperio Romano llegaba hasta los confines de Egipto. Era impresionante el territorio que tenía y el poder militar y político que tenía. Y cómo el cristianismo, de ser de un origen de un carpintero que estaba lejos del Imperio Romano, los extremos, cómo influenció a las personas y cómo cambió la vida radicalmente de muchas personas, hasta de judíos, podemos decir, como Pablo de Tarso, que era judío, que lo dejó todo, o sea, dejó su poder, su prestigio, su familia, su dinero para compartir el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Sí, es increíble, como bien decías, ¿no? Y en un mundo que era dominado por Roma, que habían persecuciones, amenazas, en medio de todo ese tumulto vemos a hombres comunes y corrientes, y los apóstoles predicando con valentía, con denuedo. Sabemos que el Evangelio, el mensaje del Evangelio desde un principio no dependía de una estructura humana, sino del poder del Espíritu Santo que los capacitó, ¿no?, para la obra. Sí, hay un evangelio, bueno, en el Nuevo Testamento son 4,
principales que se estudian, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay otro evangelio que después de Lucas está Hechos, de los apóstoles, pero debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usó a hombres con errores y con virtudes, como nosotros. Nosotros también tenemos nuestros errores y nuestras virtudes, pero lo usaron y lo guiaron, como Felipe. No sé si te acuerdas de la historia de Felipe, con una persona, un etíope, que era rico, ¿no? Creo que era ministro, ¿no? De la reina de Etiopía. Tenía mucha influencia, mucho poder. Y Felipe, que había estado junto con los apóstoles, junto con el Señor, se le aparece y este etíope estaba leyendo Isaías 53. Sí. Y no entendía. Y alguien le dice, ¿qué es lo que le está estudiando? Dice Felipe, que le pregunta. No lo entiendo si nadie me explica. Y ahí, bueno, le transmitió el mensaje de salvación, Felipe, y le predicó de Jesucristo, que había muerto y resucitado y dado salvación a todas las personas. O sea, lo único que tenía que hacer es creer en él. Y ahí se bautizó y ahí vemos la historia de su conversión. Sí, es impresionante, ¿no? Y el llamado que el Señor le hizo a Pablo de dar testimonio, como, tanto a grandes como a pequeños, a reyes. Vemos que en Hechos 17, cuando el Evangelio fue expandiéndose, dice que hasta los adversarios, en el versículo 6, capítulo 17, dicen que estos que han trastornado el mundo entero también han venido hasta acá, de los discípulos. Ahí estaban hablando en Tesalónica, que viene a ser la segunda ciudad, creo que más importante de Grecia, o sea, una ciudad donde había mucho comercio, seguramente toda una estructura, y aún allí el Evangelio prevaleció. Sí, realmente vemos claramente, si vamos viendo los viajes que hace Pablo, que Pablo fue uno de los principales que llevó el Evangelio, ¿no? A los gentiles, no al pueblo judío, sino al pueblo pagano, ¿no? Y Pablo de apóstol, él, como habíamos dicho, dejó todo su prestigio, porque él también era judío, pero también su padre era romano, entonces tenía la ciudadanía, ¿no? Y en ese momento, cuando se le aparece Jesús, el mismo Dios, en un torbellino de arena, que él cae en el suelo y queda ciego. Recordamos ahí que quedó tres días ciego, y después de ahí Pablo es otro. Es como que todos en algún momento, de un día para el otro, agarraron coraje, agarraron valentía y empezaron a predicar. Y no solo predicaban con palabras, la iglesia primitiva, sino que mostraban un estilo de vida diferente, totalmente diferente, en amor, en servicio, en comunidad. Eso daba de qué hablar, ¿no? ante los demás pueblos y las demás personas alrededor. Y era un mundo que también estaba marcado por la desigualdad, por la violencia, como vemos hoy en día, ¿no? Pero esa luz del Evangelio no pasaba desapercibida. Algo estaba sucediendo con aquellos hombres. Y así podemos ver esa expansión, esa transformación cultural, como con el tiempo, ¿no? El Evangelio siguió adelante la predicación. Ahora pensamos también Rodrigo pensaba, ¿no? Cómo el Evangelio lleva también a valorar la dignidad de cada persona, ¿no? Inclusive en los tiempos cuando había esclavos, cuando había a las mujeres, quizás no tenían esa importancia, ¿no? En la sociedad, los niños. ¿Cómo el Evangelio cambió también? Sí, porque te das cuenta, hay veces que he escuchado hablar de que el cristianismo nunca influenció en nada. ¿Recuerdan a Luther King? Luther King fue un hombre que liberó a los negros en Estados Unidos de la esclavitud. Muchos cristianos más. Hay reyes, gente muy rica que se ha convertido. Hay pobres, esclavos que han sido liberados gracias al cristianismo.
porque si recordamos, el Imperio Romano tenía sus propias leyes. Ellos, los romanos, ellos tenían esclavos y era común. Las mujeres eran desechadas por nacer mujer. O sea, había abortos impresionantes y si no servía a la familia porque necesitaban hombres para la guerra, eran descartadas las mujeres. Eso cambió cuando llegó el cristianismo. O sea, los derechos humanos, la igualdad, la compasión hacia los demás, hacia los pobres en especial. O sea, muchas ideas que hoy damos por sentadas en ese tiempo estaban también, ¿no? Los hospitales, las también. Facultades más importantes de los Estados Unidos como Harvard. O sea, tienen raíces cristianas. Mira, qué interesante, ¿no? Es un ejemplo que muestra, ¿no? Cómo el amor de Cristo es quien movía a estos discípulos y ellos comenzaron a cuidar también de las personas, de los enfermos, a educar a los que no tenían quizás acceso, ¿no? a todo ese conocimiento. Ahora, vemos que esa semilla, Rodrigo, del Evangelio se fue multiplicando y con el paso de los siglos el Evangelio fue moldeando la forma también en la que pensamos, en la que pensaban en ese tiempo la sociedad. Y quizá eso a veces no lo notamos, ¿no? ¿No te parece? No lo notamos porque estamos tan acostumbrados a la vida normal que llevamos, a las noticias, a la información, y a veces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de hacer la voluntad del Señor, ¿no? de predicar en nombre de Jesucristo la salvación. Y a veces tenemos tantas cosas en nuestra mente que nos olvidamos de Él. Y quizá a veces también que el mensaje es distorsionado, ¿no? O usado con otros fines, por ejemplo en la política, ¿no? En nombre de Dios, como dicen, por ahí algunos han cometido también grandes atrocidades por haber tergiversado, ¿no? Su Bueno, sí, mensaje. eso es cierto. Es lamentable, por ejemplo, las cruzadas que se han hecho a Medio Oriente, que fueron cruzadas originadas por bulas papales, ¿no? El Papa Católico Romano. Si vemos en los primeros tiempos, los primeros siglos, hasta el año 300, no era una religión oficial el cristianismo. Hasta que el concilio de Nicea pudieron lograr establecer que los cristianos tengan la libertad, como tuvieran cualquier otro, de predicar su fe en el Imperio Romano. Y eso en el edicto de Milán, que Constantino I fue el que hizo el edicto para que no se persiguiera más a los cristianos y pudieran expresar libremente su fe. Por eso es importante eso. O sea, a pesar de los errores que se cometieron, esto no cambió la esencia del mensaje del Evangelio. Y veo también que un Cristo que en la palabra llamaba no a imponer la fe con violencia, sino a proclamarla con amor y con verdad. Y eso también muestra, ¿no? El contraste, la diferencia entre quienes sí son de Cristo y quienes solo utilizan su nombre para, ¿no? Por supuesto, siempre yo creo que ha habido ovejas negras dentro de la iglesia. Gente que hace negocios con la fe. Actualmente se están haciendo cosas aberrantes, podríamos decir. Payasos, gente que hace divertir a la gente y no predican el verdadero evangelio de la fe, el verdadero evangelio de Cristo. Es importante, ¿no? que cada vez los creyentes vuelvan al centro, que es la cruz, la gracia y la vida en el Espíritu. Ahora, vemos el Evangelio también en el impacto en este tiempo moderno, ¿no? En la modernidad. Miramos en nuestros tiempos y vemos que sigue influyendo en diversos movimientos de justicia, en obras de misioneras, en cambios sociales, y no solamente en esas estructuras, sino en vidas ya concretas de muchas personas, y que luego también esas personas van a su entorno, a sus lugares de trabajo, a sus hogares, a su pueblo también, ¿no? Llevando el mensaje. Ahora, en resumen, Rodrigo, Cristo vino a salvarnos y su poder sigue siendo real hoy. Sí,
creemos eso. Nosotros creemos verdaderamente que Jesucristo interactúa y quiere relacionarse con la persona. No es una religión, sino que es una relación personal que debemos tener en cada uno de nosotros. Yo hablo, cuando me levanto en la mañana, hablo con Dios, le doy gracias por todo lo que hizo, le pido a Dios que se haga su voluntad sobre todas las cosas, que cuide a mis hermanos, a mi familia, amén, que los proteja de todo mal, que les libere de toda tentación, porque hay aparte de vivir nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, hay una vida espiritual en constante combate, hay una guerra espiritual, y es algo que debemos entender muchas personas, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que lo busquemos, Dios está muy cerca. Hay una frase que permanentemente lo dice Daniel Volpi, el pastor de la iglesia, que la oración está solamente del alcance de tu boca, la cercanía entre Dios y la persona. Y Dios nos quiere como un padre o un hijo amoroso. Eso es siempre en el Evangelio. Hay un montón de historias que se cuentan, como el hijo pródigo, de cómo Dios es con sus hijos. Sí, es importante, ¿no? Ver cómo lo más importante también no es que haya cambiado la historia del mundo en general, sino que sigue cambiando la historia personal de cada individuo, de cada persona que así cree en Jesús, ¿no? Y qué tema tan profundo seguramente tiene para seguir desarrollándolo, para seguir hablando, ¿no? De lo que también quizá pensaban algunos enemigos o personas que eran hostiles al Evangelio, que también dieron testimonio de un Jesús histórico, o sea, que fue real, Flavio Josefo, ¿no? Pensamos también en alguna figura... Tácito, sí. Que no conocieron, no lo llegaron a ver, fueron autores paganos. Bueno, Flavio Josefo era judío, pero reconocieron que existieron. Claro, esto muestra la veracidad, ¿no? del relato bíblico, o sea, que se cumplió también. Se cumplió, es más, hay gente que está diciendo que el Evangelio se escribió mucho tiempo después de la resurrección de Cristo, y hay gente, por estos dichos de estas personas como Tácito, Flavio Josefo o Plinio el Joven, que también era un pagano, que ellos escribieron que Cristo estuvo presente, estuvo vivo, y no está relatado en la Biblia. Fueron hechos que fueron sucediendo a lo largo del tiempo. Bueno, hace unos meses atrás se descubrió un fragmento en lo que es Jerusalén, donde se menciona a Poncio Pilato. Poncio Pilato, claro, había muchas dudas de que existiera, pero se ha encontrado que en un determinado tiempo de años él estuvo autoridad sobre la región esa donde estaba, en Samaria. En Samaria, ¿no? Sí, es importante. Y también otra cosa en la que pensaba, Rodrigo, ver cómo los apóstoles y los discípulos en los primeros siglos del cristianismo estaban dispuestos a morir. ¿Y quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Sí, ¿no? Es una gran pregunta que yo me hice mucho tiempo. No entendía por qué sacrificarse por algo. Yo decía que no vale la pena, pero sí vale la pena. Después lo entendí, que Jesús había muerto en una cruz por mí y había resucitado con poder, y Él nos manda a obedecer el Evangelio y nos tiene preparado una vida más allá de esta, porque esta se va a acabar, pero hay una vida mejor, una vida eterna, que va a ser como el paraíso. Como desde el principio de la creación, Dios tiene preparado para todos aquellos sus hijos, que solamente lo único que hay que hacer, hay que arrepentirse de nuestros pecados y creer en el Señor Jesús, que Él murió por nosotros, por tus pecados, por los míos, por toda la humanidad, y aceptarlo en tu corazón. Amén. Esa es la historia más grande que, como dijimos ya en el programa pasado, que queremos contarles en el Evangelio. Así que, bueno, Rodrigo, ha sido un gusto compartir en esta tarde con vos, con todos los oyentes, los que nos van a estar viendo por las redes sociales.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. Vamos a seguir luego avanzando en la historia de la iglesia. Espero que haya sido este espacio de bendición para ayudarlos a reflexionar y a maravillarse y a maravillarnos todos con la grandeza de nuestro Dios, con todo lo que ha hecho y sigue haciendo cada día. Así que, Rodrigo, ¿tienes algún mensaje final para...? No, la verdad que te agradezco, Moisés. Es un gusto de poder seguir investigando un poco más de la historia, porque la historia también nos alienta y también nos preserva de los errores, ¿no? Como nos ayuda y nos hace preservar. Y la verdad que es muy lindo porque nos da más sabiduría, más entendimiento de lo que ocurre actualmente. Muy bien. Bueno, nos despedimos, será hasta la próxima. Mientras tanto, manténganse conectados, por favor síganos, compartan el video, denle like y sigan finalmente explorando, leyendo los evangelios y sobre todo conociendo más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que será hasta la próxima.